Buenas gente de YouTube, hoy les traigo el segundo y tercer capítulo de ¿Qué pasaría si Garou cayese en High School de XD? Antes de comenzar quería advertirles que esta historia tiene muchos momentos de comedia y parodias absurdas, así que si no te gusta este tipo de historias te recomiendo que tengas discreción. Bueno, eso es todo. Comencemos. Capítulo 2. El ex aspirante a monstruo estaba suprimiendo el impulso de darle una docena de golpes a estos tipos tan ruidosos, pero no quería hacer un escándalo en su primer día como empleado, así que solo lo toleraría. Los veía como revisaban todas las revistas en busca de algún artículo en específico, eso creía él. Dejando de lado al trío de adolescentes, comenzó a observar el resto de la tienda, verificando si los demás clientes necesitaban algo. Una vez puso sus ojos en los demás, pudo ver cómo tenían una mirada extraña, de incomodidad, estaban viendo al grupo de jóvenes, así que volvió su mirada a ellos. Ahí lo vio. Como esos tipos estaban gritando y haciendo un escándalo mientras exponían sin vergüenza a algunas sus fetiches con las revistas, para ser precisos eran revistas subidas de tono, es decir, eróticas. Y ustedes. No iba a negar que se sorprendió un poco por el contenido explícito, pero se recompuso rápidamente y estaba dispuesto a echarlos. El trío de pervertidos giró su cabeza cuando oyeron que los llamaban, querían ver quién había tenido la osadía de interrumpir un momento tan sagrado como este, para ellos. Ahora, ¿quién se atreve a? Un chico de pelo corto castaño con varios flequillos que cubren parcialmente sus cejas y dos extensiones de cabello que cuelgan paralelamente a su nuca y ojos marrones, estaba a punto de reprochar cuando lo vio, un tipo que a pesar de su aparente delgadez, se muestra que posee un cuerpo musculoso y sabía que le podía ir muy mal si no medía sus palabras. ¿Estás incomodando a los demás? ¿Comprarás algo o te largas? Había tenido suficiente de estos tipos. Sí, estábamos a punto de pagar esto e irnos buscando alguna excusa. Decidió pedir ayuda a los otros dos, ¿verdad que sí, chicos? Sin embargo, era el único que estaba ahí. Al ver a la salida pudo ver a los tipos que lo acompañaban corriendo mientras se alejaban del lugar. Al parecer le habían dejado una pequeña nota que decía: buena suerte, Issei. ¿Es así? Entonces ven y apresúrate sin misericordia. Garou llevó al castaño a pagar por la revista y lo sacó rápidamente del lugar. ¡Qué tontería! Decidió ignorarlo de hoy y continuar su trabajo. Horas después. Garou ya había salido del trabajo y se dirigía a su nuevo hogar. No hubo ningún problema al obtenerlo, de hecho fue demasiado fácil a pesar de que no tenía papeles para identificarse, lo mismo con su empleo. Al llegar a su habitación pudo ver que era pequeña, con una cama y un escritorio y poco más. Tampoco esperaba una suite presidencial, pero no algo parecido a una habitación de un soldado. Dejando sus cosas a un lado, mayormente comida que le dio su jefe como bienvenida, se lanzó al suelo para comenzar una serie de ejercicios. Estaba en otro mundo, con un plan de vida diferente, pero no era razón para dejar su entrenamiento a un lado. No era nada comparado a su entrenamiento normal, pero en esta situación una serie de ejercicios básicos de manera intensa era lo mejor. Luego de unas horas de práctica, se dispuso a descansar mientras pensaba el qué hacer. Puede que haya elegido vivir de forma más normal que antes, pero sentía que moriría de aburrimiento si seguía una rutina como la que llevaba estos últimos días. Para un tipo como él, que literalmente había apaleado a casi todos los clase S, tenga que comenzar a repetir una rutina sedentaria durante sabrá Dios cuánto tiempo era algo que no estaba dispuesto a tolerar. Mañana iba a comenzar su búsqueda para conseguir un objetivo, después del trabajo, claro está. Podría volver a hacer el papel de villano, pero en este mundo no lo ve necesario, hasta donde él sabe. Podría iniciar alguna empresa para hacer dinero fácil y resolver su vida, pero no estaba interesado ni tenía conocimientos en ello. Podría ir a la escuela y terminar sus estudios, pero eso sería complicado. Suena absurdo que él, un maestro de las artes marciales que está en la cúspide de las mismas y siendo un genio de las batallas, esté yendo a la preparatoria. La verdad es que así debería ser.
Podrá ser todo el genio que quiera, pero aún está en edad de terminar la escuela, y no es como si esté particularmente interesado en la educación, es solo que no tenía nada que perder y tampoco mucho que hacer, así que, ¿por qué no? No es una prioridad, así que lo tomará con calma con el objetivo de familiarizarse con este nuevo mundo. No es que haya cambios drásticos, pero nunca está de más conocer a detalle su nuevo hogar. Con eso en mente se recostó en su cama y quedó dormido poco después. Han pasado un par de semanas desde ese día y nuestro joven artista marcial medio desquiciado no había perdido el tiempo. Durante ese tiempo logró conseguir documentación propia, no es la oficial ya que falta mucho papeleo por hacer, pero le servirá para los servicios básicos, así que no hay problema. En su trabajo sucedió lo que Garou había previsto. Era infinitamente aburrido. Lo único destacable era que aquel trío de pervertidos llegaban frecuentemente a la tienda por más revistas y pósters, pero a diferencia de antes solo tomaban lo que querían y se iban de inmediato. Al parecer el terror que quería sembrar fue plantado en otro lado, bueno, mientras no le dieran problemas era perfecto. Respecto al otro tema, Garou había ido a varias escuelas de la ciudad a conocer los requisitos de admisión. Quedó decepcionado al ver cómo la mayoría de escuelas tenían requisitos estrictos de antecedentes para inscribirles en su establecimiento. Bueno, se supone que así deben ser las cosas, así que no había nada que hacer. Eso en su mayoría, pero siempre hay excepciones, entre esas están la Academia Culinaria Totsuki, que al parecer el mayor requisito es saber cocinar, la Oa High School, que parece ser una academia de policías o algo así, y por último, la Academia Kuo, que hasta hace poco era solo para mujeres y que recientemente pasó a ser una escuela mixta, así que están aceptando a casi cualquier estudiante que tenga los conocimientos suficientes para entrar. Bueno, no era fan de la cocina, no era malo, pero no es algo a lo que se dedicaría, así que descartado. El hecho de ser una academia de policía o lo que sea le garantizaba entrenamiento físico constante, pero diablos no, ya que con eso vendrían charlas de moralidad, discursos y sermones a montones para que al final de todo sea lo más parecido a un héroe en este lugar, así que absolutamente no. Y por último está la academia, que parecía la más normal entre las tres, así que probablemente ese sería su destino. Ya había hecho la petición de realizar las pruebas, ahora solo le resta esperar. Todo esto nos lleva a la situación actual, donde Garou está trabajando detrás del mostrador de la tienda como siempre, mientras observa a la variedad de clientes que entran y salen del lugar. Curiosamente estaban presentes aquel trío molesto que viene enseguida, habían estado más tiempo de lo normal, pero no estaban haciendo nada malo, así que no había una razón para prestarles atención. Viendo cómo un tipo se acercó al mostrador con la intención de pagar, aparentemente, el peliblanco se acercó y estaba por hablar cuando «Pon el dinero en la bolsa», dijo después de arrojar un pequeño saco. Garou estaba levemente sorprendido mientras miraba al tipo. «Te dije que pongas el maldito dinero en la bolsa», insistió mientras mostraba un arma de fuego que había sacado de su pantalón. El peliblanco seguía viendo fijamente al asaltante como en un estado de trance. «¿No me entiendes, maldita sea?». Desesperado y molesto gritó el hombre con toda su fuerza mientras daba un disparo de advertencia al techo. Eso atrajo la atención de todos los presentes, que voltearon la mirada para saber qué sucedía. Una vez lo vieron y entendieron la situación, quisieron huir del lugar, pero el miedo los tenía congelados. Hay también que el tipo estaba apuntando hacia ellos para que se callaran y no llamasen a la policía. «Una maldita palabra y les vuelo los sesos», siseó con rabia el tipo, que volvió su atención hacia Garou. «Date prisa, maldito enclenque». El hombre era más alto y tenía mayor musculatura que el adolescente, así que intentó intimidarlo. Esto es», Garou seguía viendo al tipo con los ojos bien abiertos, «esto no es demasiado cliché». No podía creer lo que estaba pasando. De todos los lugares, de todos los vecindarios, de todas las tiendas, este tipo decidió asaltar esta tienda en específico mientras es mi turno. No podía dejar de ver al hombre como si fuera la persona más tonta del mundo. Esto es demasiado vago y cliché, nos estamos quedando sin ideas, pensó decepcionado. «Es mi última advertencia, date prisa». Frustrado viendo cómo era ignorado y por alguna razón insultado, le dio la última oportunidad mientras sostenía el arma frente a él.
En un rápido movimiento Garou golpeó el brazo del tipo hacia arriba de manera que el arma se cayera de sus manos mientras con el otro brazo le dio una rápida palmada en el pecho que envió al tipo volando un par de metros sobre su espalda haciéndolo gemir del dolor. Garou había golpeado lo más suave posible al tipo para que no cayese inconsciente, después de todo tenía que dejarle muy en claro algunas cosas. Escucha debilucho, no me importa lo que hagas con tu patética vida, pero ten esto en mente decía mientras agarraba el cabello del hombre para que lo pudiera ver cara a cara hay límites que no puedes cruzar y este es uno de ellos, explicaba mientras golpeaba la cabeza del tipo contra el suelo si vuelves a hacer un alboroto en mi tienda, conocerás el verdadero dolor decía amenazantemente al tipo que ya había caído al mundo de la inconsciencia. Las personas presentes respiraron aliviados de que el peligro había pasado, no solo eso sino que también quedaron asombrados por la reacción y destreza del empleado, sin duda alguna había dejado una gran impresión en ellos. Un rato después llegaron las autoridades y se llevaron al tipo, los oficiales interrogaron a los testigos para reunir evidencias, también cabe decir que felicitaron a Garou que se sentía incómodo con esa atención por algo que hizo bien. «Ey, Issei. Issei, ¿estás bien?» Un grito lo sacó de su estado de shock. ¿Qué? Ah, sí, estoy bien desconcertado. El castaño respondió no esperaba ver algo así en su vida, fue como una película. Originalmente Matsuda, Motoama y él habían ido a esa tienda a conseguir algo de mercancía erótica para sus colecciones, normalmente estarían saltando del éxtasis y felicidad por tener semejante tesoros en sus manos pero desde ese día, que ese empleado peliblanco les había advertido que se comportaran habían sido cautelosos dentro de la tienda y tenían la tendencia a evitarlo siempre que pudieran. Estaban revisando su mercancía cuando de la nada oyeron el sonido de un disparo que los asustó aún más al darse cuenta que había un tipo apuntando un arma a aquel empleado y luego les apuntó a ellos. Estaba nervioso, estaba asustado, muy asustado tanto que sentía que podría vomitar, apenas podía notar cómo el peliblanco estaba tartamudeando del miedo pero cuando creía que no podía pensar más fue testigo de una hazaña de película, eso era lo que pensaba. Escucha debilucho, no me importa lo que hagas con tu patética vida, pero ten esto en mente hay límites que no puedes cruzar y este es uno de ellos. Si vuelves a hacer un alboroto en mi tienda, conocerás el verdadero dolor. Había neutralizado al asaltante en un instante, no pudo ni entender qué había sucedido hasta que el tipo ya estaba en el suelo, fue tan rápido y tan impresionante que no podría olvidar esa impresión de él nunca. Ese tipo es realmente genial decía el castaño a nadie en particular. Es verdad, me alegro que no lo hayamos provocado, de nuevo respondió Motoama haciendo que los tres tipos asintieran con la cabeza frenéticamente. Ahora que lo pensaba más fríamente fue buena idea comportarse bien estando en esa tienda, ese tipo lo hubiera convertido en papilla. Después de un rato para calmarse Issei y sus amigos se fueron a casa, después de todo ya no estaban con ánimos para seguir paseando. Para Garou esa situación había sido muy incómoda y fuera de lugar, después de todo su anterior objetivo era ser la maldad absoluta sobre la tierra y ahora terminó siendo un pequeño héroe que evitó un robo de una pequeña tienda. Eso le molestaba pero intentó y logró no hacer sus típicos berrinches y escándalos ya que intentaba cambiar y dejar atrás su fase rebelde. Pobre diablo que no sabe que esas actitudes no son una faceta. Dejando atrás ese incidente de hace unas semanas a nuestro peliblanco le había llegado noticias sobre su petición de aquella academia y habían sido buenas noticias. En un par de días se harán las pruebas de admisión, después de haber leído un par de veces de cómo sería el examen estaba totalmente seguro que lo pasaría sin problemas. Su jefe le había dado unos días de descanso ya que lo había explotado mucho las últimas semanas después de hacer un escándalo en su tienda el día del asalto. Así que no tenía nada que hacer los próximos días, entonces se dedicaría a dar paseos por la ciudad para ver si hay algo interesante que ver. En todas las horas que estuvo deambulando por las calles transitadas y bulliciosas de la ciudad pudo confirmar que no cambia en nada a su mundo original, exceptuando alguna que otra tienda que le dio una sensación que no sabría explicar, pero como no sentía que fueran problema no le prestó mucha atención.
Mientras caminaba por una plaza pudo notar a lo lejos que había un tipo pelicastaño que creía haber visto en alguna parte. Normalmente no le importaba a las demás personas, pero por alguna razón sabía que ese tipo había dejado una impresión en él, y no precisamente buena. Ese tipo no es, mirando desde la distancia pudo reconocerlo es ese tipo del trío de pervertido asqueado, por recordar a ese tipo se dio la vuelta dispuesto a irse del lugar, se había molestado. Empezó a caminar y no pensaba volver a ver atrás hasta que escuchó algo que lo hizo voltear. Issei-kun. La dulce voz de una linda chica que acababa de llegar al lugar podía ser escuchada por el peliblanco. Y Yuma-chan embobado por la apariencia de la chica el pervertido tartamudeó. Incrédulo y horrorizado por lo que estaba viendo Garou pensó, que no podía ser cierto que ese tipo tuviese novia, no le importaba en lo más mínimo pero eso no evitaba su sorpresa, eso no puede ser a no ser que, rentó una novia. Ahora Garou veía con asco al castaño, diablos, qué tan desesperado estaba ese sujeto como para contratar ese tipo de servicios, incluso si no es así y en verdad están saliendo eso significa que esa tipa es igual o peor que ese tipo, después de todo los bichos raros se atraen al parecer. Dando un último vistazo a la situación, estaba por irse a vomitar hasta que sus ojos se abrieron en sorpresa al ver más detenidamente a la chica. ¿Qué rayos? No podía equivocarse, no puede ser, él lo sabría mejor que nadie, esa tipa podía sentirlo con suma claridad, esa tipa no es humana. No había duda al respecto, es leve pero ese instinto asesino era visible para él, su estructura es diferente al resto. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿En este lugar también hay monstruos? No puede ser, no ve a nadie alarmado o prestándole atención a la chica, además nunca logró averiguar sobre nada parecido en redes y libros. Garou estaba procesando la información lo más rápido que podía, se supone que ahora viviría tranquilamente y en paz, y ahora tendría que volver a la acción tan rápido. Esto lo molestaba, le irritaba, lo enojaba, pero sobre todo, lo emocionaba. Ya era hora, empezaba a aburrirme con una sonrisa cínica, estaba dispuesto a lanzar un ataque hacia la tipa, pero algo le vino a la mente, espera, no puedo simplemente atacar sin saber qué rayos es, la fuerza de esa chica no era absolutamente nada comparado a él ni en su peor momento, pero eso no evitaba el querer saber qué diablos era ella. El castaño era humano, no había duda, el problema era la chica que al parecer había seducido al pervertido para algo que no sabe. Su mejor opción era noquear al chico y neutralizar a la chica para obtener información, pero eso sería demasiado fácil y conveniente, entonces como así lo requiere la trama, tomará la opción de mantener la calma y seguirlos para saber el objetivo y qué diablos es esa cosa. Así empezó la misión de espiar a una pareja en su cita, algo completamente normal. Había seguido a la pareja durante todo el día, pero no había conseguido nada de la chica, podía sentir su disgusto y sed de sangre en pequeños tramos del día, eso le indicaba que era alguien hostil pero no podía hacer su movimiento, aún no. Los siguió por la plaza, restaurantes y uno que otro sitio de entretenimiento y podía decir que la tipa hacía bien su papel de chica buena, aunque eso no le quitaba las ganas de vomitar al ver cómo forzaba su encanto para atraer al chico. Era de tarde y el sol se estaba ocultado cuando la pareja paró en el mismo parque donde Garou había estado su primer día, al parecer darían por terminada su cita el día de hoy. Garou los vigilaba desde fuera del parque mientras ocultaba su presencia buscando un momento para actuar, una vez llegada la noche pudo escucharlos hablar. Oye, Issei-kun, ¿qué pasa, Yuma-chan? ¿Puedes escuchar mi petición? El peliblanco a la distancia estaba completamente concentrado en lo que decía la chica. ¿Cuál es tu petición? El castaño no pudo ocultar su nerviosismo. ¿Morirías por mí? Lo decía con una sonrisa como si no fuera nada del otro mundo. Esa fue la señal que necesitó Garou para lanzarse contra esa chica de cabello negro, pero cuando intentó entrar al parque, había una especie de fuerza o barrera que no lo dejó entrar. Esto es demasiado conveniente, no esperaba que la tipa fuese capaz de hacer algo así. Su atención regresó a la aparente pareja cuando quedó en shock al ver cómo el castaño tenía una especie de lanza atravesando su cuerpo, la cual había sido arrojada por la tipa de pelo negro que ahora tenían dos grandes alas de pollo del mismo color.
pasmado. Garou estaba pasmado al ver cómo el chico había sido asesinado frente a él, todo porque quiso ser cauteloso y abordar un plan. Ya no le importaba la cautela, estaba dispuesto a masacrar a ese monstruo, pero desafortunadamente ésta ya había huido del lugar. Dispuesto a perseguirlo, pudo ver como una gran luz roja venía del cuerpo del castaño, que estaba bañado en su propia sangre. Aún en la distancia pudo distinguir una figura femenina que estaba frente al castaño, la cual lo recogió y se retiró del lugar de otro destello de luz. No era velocidad, no había nadie más rápido que él, exceptuando cierto calvo, así que podría ver si alguien era así de veloz. Quizá fue magia, energía maldita, chakra o lo que sea, pero era claro que se había teletransportado. ¿Qué demonios pasaba? Ahora tiene que lidiar con monstruos, brujas o mini-blas, pero había algo que lo dejó pensando. Esa vestimenta, sabe que ha visto ese traje en alguna parte. Un uniforme escolar de mujer, lo reconoció después de pensarlo un poco. Con el descubrimiento de seres peligrosos en este mundo, había pensado dejar atrás algunos de los objetivos que se había planteado anteriormente, pero ahora, con mayor razón que nunca. Tendré que infiltrarme en la Academia Quo. Determinado, Garou se retiró del lugar con una nueva meta en mente. Sus pequeñas vacaciones habían acabado y era hora de volver al juego que mejor se le da. Fin. Capítulo 2. Capítulo 3. Han pasado un par de días y Garou había realizado los exámenes de ingreso y, como esperaba, fueron demasiado fáciles. Seguido de esto se la pasó la mayor parte del tiempo explorando el centro de la ciudad en busca de aquella cosa que había atacado a aquel chico en el parque, pero no encontró nada de ella por ninguna parte. No intensificó su búsqueda porque sabía el lugar donde creía que obtendría la mayor cantidad de respuestas posibles estaba a un par de metros sobre él. La Academia Quo. Anteriormente una escuela solo para mujeres que recientemente pasó a ser mixta. Como apenas comenzaba su nuevo formato, podía ver desde la entrada que la mayor parte de la población de la academia era conformada por mujeres, pero eso no evitaba que notara que también hay cierta cantidad de estudiantes masculinos. De hecho, hay más de lo que esperaba, o la educación es muy buena para que todo tipo de alumnos entre o simplemente querían estar rodeados de chicas. Dejando a un lado eso, se dispuso a entrar en la academia ya vestido con su nuevo uniforme, que consiste en una chaqueta de color negro con detalles en blanco sobre una camisa manga larga blanca de vestir con un lazo negro en el cuello, pantalones negros y zapatos de vestir cafés, que por cierto le parecía horrible. Decidido, cruzó el portón con la intención de ir a la oficina del director y que le dieran su horario. Quizá ya no tenía la intención de abordar la escuela seriamente, pero ya había realizado los trámites y pagos de inscripción, así no dejaría que todo su esfuerzo haya sido en vano. Una vez pisó el terreno de la academia, pudo sentir como varios estudiantes lo observaban curiosos y con leve sorpresa. Al parecer no es muy común ver estudiantes tan altos por esos lugares. Ignorando las miradas de los demás, se dirigió adentro del edificio, donde había dos personas al lado del pasillo, aparentemente esperándolo. Una vez se acercó lo suficiente, se pusieron frente al peliblanco. Debe ser el nuevo estudiante, ¿no es así? Una joven de cabello negro y corto, y de ojos violetas que lleva un par de gafas de color rojo y el uniforme escolar distintivo de las chicas de la Academia Quo. Sí lo soy, pero ¿quiénes son ustedes? Respondió con otra pregunta el peliblanco. Mi nombre es Sona Shitori, soy la presidenta del consejo estudiantil. Con toda la calma del mundo dijo, y ella es Tsubaki Shinra, vicepresidenta del consejo, respondió cortésmente la chica, que tiene el pelo negro hasta más de la mitad de la espalda, también tiene un flequillo abierto heterocrómico y ojos castaño claro. Con un leve asentimiento de cabeza de Garou les hizo saber que podían continuar. Como eres un nuevo estudiante, te estaremos guiando por el día de hoy para que te familiarices con los terrenos de la escuela. Tomando el control de la conversación, Sona prosiguió, pero antes de eso debemos ir a la oficina del director para completar en su totalidad tu inscripción. Sin decir más comenzaron a caminar, dándole a entender al peliblanco que las siguiera. Haciendo eso, Garou iba caminando justo detrás de ellas a la vez que miraba a los alrededores con algo de curiosidad y aprendía los pasillos del lugar.
Una vez llegaron a la oficina del director, se presentó y pasaron la siguiente media hora con algo de papeleo y la entrega de sus materiales escolares, y así concluyeron las formalidades con la explicación de las reglas de la escuela y con el típico discurso de cualquier maestro. Debía admitir que le dio una buena primera impresión este lugar con sus pasillos limpios, estudiantes charlando entre ellos y maestros amables y pacientes. Bueno, supone que cualquier escuela donde hubieran personas medianamente amables era muchísimo mejor que todas las escuelas donde lo habían enviado sus padres anteriormente. Dejando eso a un lado, estaba dispuesto a ir a su nueva clase, pero fue detenido por una voz. Lamento no poder guiarte por el resto del día, pero surgió algo urgente de parte del consejo. Con una breve disculpa, Sonia se despedía de Garou. Dicho esto, ten un buen día. Garou veía como ambas chicas se alejaban de él y se perdían por los pasillos. Sí, claro, al parecer ya terminó su asunto conmigo. Supo de inmediato que la tipa de pelo corto no era humana, pero como no sintió ninguna hostilidad de su parte y porque no creía conveniente actuar con tantas personas viéndolos, no dijo nada. Al parecer lo de ser presidenta era verdad, ya que pudo notar como muchos estudiantes la saludaban o adulaban por alguna razón. También pudo notar cómo esas dos no dejaban de verlo de reojo en lo que él creía era un análisis. Al parecer notaron que no era alguien normal y querían saber qué intenciones tenía. Bueno, una de las características de Garou, al igual que el de los fanáticos de la serie animada Ataque de Palomas o el Motosierra, es sobre que él piensa demasiado y sobreanaliza mucho las cosas y lo hacen saltar a conclusiones precipitadas. Volviendo a Garou, este se fue directo a su respectivo salón de clases, donde al llamar a la puerta salió una maestra que al ver al muchacho iba a preguntar qué deseaba, pero el peliblanco la detuvo, dándole una hoja proporcionada por el director. Después de leer la hoja, le pidió al chico que esperase un momento mientras volvía a entrar al salón. Silencio, por favor. La maestra llamó la atención de todos sus alumnos. Tenemos un nuevo estudiante que nos acompañará de ahora en adelante, anunció, atrayendo la curiosidad de los estudiantes. Puedes pasar. Haciendo caso a su llamada, Garou entró al salón, lo cual provocó que atrajese las miradas de todos los presentes, que lo miraban con leve asombro y fascinación de parte de algunas estudiantes por su aparente atractivo. ¿Puedes dar una breve presentación sobre ti?, anunció la maestra. Garou no esperaba algo como esto. Normalmente podría jactarse de ser un genio en las artes marciales, pero esta vez tenía que pasar un poco más desapercibido si quería averiguar sobre aquellas criaturas, aunque cree que ya lo atraparon, así que da un poco igual. Mi nombre es Garou, me gusta ejercitarme, respondió con algo de indiferencia y desinterés. Eso fue suficiente para iniciar una horda de susurros en el salón, que decidió ignorar para dirigirse a su asiento que le había indicado la profesora anteriormente. Una vez las cosas se calmaron, la maestra continuó con su clase mientras tomaba breves pausas para que el nuevo alumno pudiera seguir el ritmo, a la vez que el peliblanco fingía prestar atención, ya que su mente estaba en otra cosa. Ese tipo está vivo. Esta era la mayor sorpresa que había tenido en un tiempo. Estoy seguro que le atravesaron el cuerpo en ese momento. Entonces, ¿cómo demonios estaba así de bien? Es decir, pudo haber sobrevivido al ataque. No lo cree imposible, pero mínimo con heridas que lo dejarían en cama durante meses. Entonces, ¿cómo estaba ese castaño sin ninguna herida? Es consciente de que hay personas fuertes por el mundo, pero a este chico lo había visto varias veces y podía jurar que incluso Taro era más fuerte que ese castaño, así que lo tomó por sorpresa. Al parecer mi búsqueda será más fácil de lo que creí, dijo el peliblanco en un susurro decepcionado. Tiempo después han pasado las horas, y ahora están en la hora de descanso, donde nada más tocar la campana casi todos los estudiantes se lanzaron sobre Garou bombardeándolo a preguntas, donde el peliblanco logró librarse con la excusa de ir a conocer la academia. Una vez fuera del salón se dispuso a buscar al castaño, que no estaba en los pasillos. No sabía su nombre, así que no podía preguntar por él. Buscó dentro del edificio pero no lo encontró, así que comenzó a buscar en los alrededores, y pudo verlo junto a otros dos tipos, que probablemente había visto pero no le importaba recordar. Al acercarse a ellos pudo ver cómo los dos tipos salían corriendo mientras el castaño era acorralado por un grupo de chicas que vestían ropa de kendo, que al parecer estaban listas para machacar al castaño.
Interrumpiendo la caza de las féminas, Garou habló. ¿Qué está pasando aquí? ¿Eres Garou, no es así? Una chica habló haciendo que todas lo quedaran viendo con leve sorpresa. Como eres nuevo, puede que no lo sepas, pero este tipo es un pervertido que se la pasa espiando los vestuarios de mujeres junto a sus cómplices, decía con rencor en su voz. Ahora todo tenía sentido para Garou. ¿Por qué huyeron los otros tipos y la causa del enojo? Usualmente dejaría que le dieran una paliza, pero necesitaba hablar con él, así que le tocaba actuar. Entiendo, asintió el peliblanco. Da la casualidad que ese es el tipo de personas que más detesto, así que les importaría si me encargo de él. Decía con una leve sonrisa mientras crujía sus nudillos. Esto hizo que le diera un escalofrío en la espalda al castaño. Caso contrario con las chicas, que lo miraban con algo de admiración y respeto. Tal parece que este será el inicio del club de fans de Garou. Está bien, Garou-kun, encárgate de él, decía la chica algo nerviosa mientras se retiraba del lugar junto a los miembros de su club. ¿Garou qué? Pensó el peliblanco. Eto, cállate. Issei estaba de rodillas frente a Garou esperando su castigo. A pesar de estar en la misma clase, lo intentó evitar todo el día. Al principio estaba emocionado de saber de un estudiante transferido, es decir, podía ser una hermosa chica de pechos enormes que podría unirse a su harem, pero para su desgracia resultó ser un chico. Y no cualquier chico. Fue aquel empleado súper fuerte que detuvo un robo. Estaba sorprendido que fuese él, es decir, cuál era la probabilidad. Pero lo que más lo había sorprendido era que el tipo tenía su misma edad. Eso sí era sorprendente. Estaba por pensar en nuevas formas de maldecirlo en su mente hasta que el peliblanco se puso en cuclillas mientras lo miraba de forma intensa y le habló. Oye, ¿cómo es que sigues con vida? Preguntó muy seriamente. Te perforaron el cuerpo, ¿verdad? Si es así, ¿cómo sigues vivo y sin secuelas? No perdió su seriedad. Este tipo, ¿cómo sabe de eso? ¿Acaso me vio? Ahora mismo la cabeza de Issei iba a 1000 por hora, ¿o acaso está con ellos? Y ahora Issei estaba asustado de que hayan venido a terminar el trabajo. Tengo que ir con la presidenta. Intentó salir corriendo, pero el peliblanco le puso un dedo en la frente que hizo que le fuese imposible moverse. ¿Qué tan fuerte era este tipo? Oye, te hice una pregunta. Parece que lo asusté demasiado. Garou tenía pensado intimidarlo un poco, pero no esperaba que fuese tan débil. Al ver cómo el chico temblaba cual gelatina, decidió calmarlo. Escucha, da la casualidad que fui testigo de ese incidente. Cuando regresaba de mi trabajo, mintió el ex aspirante a monstruo, así que imagina mi sorpresa al saber que estás bien. Eso pareció haber funcionado, ya que observó cómo el castaño pareció relajarse un poco. Entonces dime qué pasó ese día. Bueno, lo que sucedió fue... Así que esa tal Yuma se hizo pasar por tu novia con la intención de asesinarte. Pensativo, el peliblanco resumió lo que acababa de escuchar. ¿Con qué mafia te metiste? Continuó, pero eso no explica esas alas negras y luz roja. Bueno, creo que todos los ángeles caídos tienen el mismo color. ¿Ángeles caídos? Ahora sí estaba curioso sabiendo que dijo de más. Issei se cubrió la boca con ambas manos. No podía involucrar a gente común en todo esto. Oh, pequeño Issei, si supieras que este tipo es todo menos normal. No es nada, así que no quiere decir más, no era algo urgente, así que lo dejaría pasar. Después de la escuela haré que me diga todo lo que sabe. Sabiendo que eso era todo por ahora, Garou dijo. Como sea, fuera de mi vista. Ese sí, preparado para huir de ahí, Issei fue detenido por la voz del peliblanco. Antes de irte, ¿cómo te llamas? Se había dado cuenta que ni siquiera conocía el nombre del castaño. Gyodo. Issei sin más salió corriendo del lugar. Caminando a paso lento, Garou empezó a retirarse del lugar mientras pensaba un poco. No había conseguido más información de lo que ya sabía, pero esa parte de ángeles caídos le había parecido interesante y lo había dejado curioso. Horas después la escuela había acabado y Garou se apresuró en salir para encontrar a Issei, pero no encontró rastro de él en la escuela. Ese tipo había escapado de él. Tenía curiosidad sobre lo que hablaron antes, pero tampoco es como si fuese su única oportunidad de interrogarlo, así que daría por terminado su misión de hoy.
Aunque no consiguió nada de información nueva, me detalles. Iba de camino a casa cuando sintió una perturbación en el aire. Girando su cabeza intentó averiguar con exactitud de dónde venía esa sensación. Siguiendo su intuición fue alejándose de las áreas residenciales mientras se acercaba a un edificio deteriorado, probablemente abandonado. No sabía que podía encontrarse ahí, así que borró su presencia en su totalidad mientras entraba al lugar. Una vez dentro pudo ver cómo los muebles, cuadros y cortinas estaban destruidos y regados en el suelo. Nada sorprendente para un lugar abandonado. Cuando avanzó un poco más pudo oler el hedor de algo muerto y antes de poder investigar escuchó cómo se abría la puerta principal. Dando un salto se escondió en la oscuridad del techo aún con su presencia apagada, tenía que saber qué estaba pasando aquí. Por la puerta entró un grupo de personas de estatura promedio. Había ciertas personas que reconocía de ese grupo, después de todo no dejaban de hablar de ellos en su salón de clases. Cuando avanzaron más los escuchó hablar. Y una voz femenina lo llamaba, ¿eh? Ah, sí, presidenta. Pequeño bastardo, así que aquí estabas, pensó Garou molesto. Ya tendría tiempo de darle una paliza, por ahora seguirá espiando. ¿Sabes lo que es el ajedrez? ¿Ajedrez? ¿El juego de mesa? Yo, la ama, soy el rey, explicaba la chica. Está la reina, los caballeros, las torres, los alfiles y los peones. Los demonios nobles les asignan las características de estas piezas a sus subordinados. ¿Características de las piezas?, preguntó Issei. Nosotros le decimos Evil Pieces. ¿Por qué hacen eso? Como sea, ignorando su pregunta prosiguió. Por esta noche observa con cuidado cómo pelean los demonios. Esta ve bien. Siendo sinceros, Garou no esperaba algo como esto. Al principio creyó que se trataba de algo parecido a los monstruos de su mundo, pero ¿quién se hubiera imaginado que era algo más complicado que eso? Aquí está, dijo la persona más pequeña del grupo. Huelo algo horrible, pero al mismo tiempo huelo algo dulce. Una voz distorsionada que parecía de una mujer se escuchaba por toda la habitación. ¿Será dulce o será amargo? Un monstruo aparentemente femenino de 4 patas parecido a un centauro apareció de atrás de una pared amenazando al grupo de Issei. Esta era la oportunidad perfecta para medir y conocer el nivel de poder las criaturas de este lugar, así que Garou estaría al pendiente de su pelea. Bueno, ese era el plan, pero la batalla acabó demasiado pronto. Si tenía que dar notas a esos tipos serían algo así. Ese tal Kiba, su especialidad era la velocidad, tanto así que no podría verlo ni seguirle el paso. Eso hablando del lado de Issei, porque para Garou fue tan lento que incluso Piggot podría ser llamado velocista comparado con ese caballero, la cual era su pieza. Después estaba esa niña de cabello blanco, con eco al parecer. Contrario a su apariencia de niña frágil, resultó ser una torre con una fuerza física mayor al promedio para los ojos del ex monstruo. Pero más allá de su fuerza y resistencia, no había nada destacable en ella a simple vista. Luego estaba esa tipa de cabello negro con cola de caballo, ¿a qué no? No expuso nada de combate físico, pero de alguna forma atrajo rayos que frieron al oponente. Incluso después de ser derrotado, ella continuó lanzando sus ataques un par de veces más, de alguna manera le recordaba a Does. Esta era la reina aparentemente. Y por último estaba esa pelirroja que se llamó a sí misma como Rey. Al igual que la pelinegro, no hizo un combate físico, pero hizo algo muy interesante. Creó una especie de esfera de energía color negro que hizo desaparecer al monstruo en la nada. Interesante. Eso había sido educativo de alguna forma. Observó cómo estaban preparándose para irse del lugar hasta que escuchó. Por cierto, presidenta, mi pieza, es decir, ¿cuál es mi rol?, preguntó algo ansioso Issei. Oh, incluso Garou se había olvidado de él. El rol de Issei es un peón. Eso le sacó una sonrisa de burla a Garou. Incluso con los demonios tiene el rango más bajo. Después de un rato todo el grupo se fue dejando al peliblanco solo en el lugar. Eso había sido bastante más información de lo que pensó que podría reunir. Es decir, si hay demonios, ahora tiene más sentido lo que dijo Issei en la academia sobre ángeles caídos. Siguiendo esa misma línea significa que habrá ángeles, ¿no?
Y si hay ángeles significa que aquí también está Dios. Eso lo dejo pensativo. ¿Será el mismo tipo que el de su mundo? ¿Tendría que enfrentarlo? ¿Aquí también habrá un calvo que se rebele contra él? Espera que no. Dejando eso de lado, pudo notar algo que lo dejó confundido. Pudo sentir cómo esa pelirroja emitía la misma aura que la presidenta del consejo estudiantil. Eso significa que ambas son demonios, pero al igual que su vicepresidenta, el resto de sus subordinados no emitían esa misma aura. Es decir, aún siente esa aura oscura en ellos, pero no es tan fuerte como el de esas dos. ¿Será por los rangos? Pero si así fuera, eso no explica cómo Issei Yodo pasó de no emitir nada hace unas semanas a emitir esa aura que rodea al resto. Bueno, sus actitudes no se ve fuera de lo normal, así que todo está bien, ¿no? Ahora no estaba muy seguro de qué hacer. Su objetivo había sido completado más rápido de lo esperado, así que no sabía qué hacer. Quizás su nueva meta sea obligar a esos tipos a que lo lleven con Dios para corroborar sus teorías o en su defecto saldar deudas. Sí, esa será su meta, pero de momento quiere mantenerse alejado de esos tipos mientras planifica su curso de acción. Mientras más alejado de ellos mejor, así no levantará sospecha. Sí, eso hará. Horas después, dime Issei, ¿sí? ¿Por qué rayos estoy aquí? Preguntó molesto Garou mientras se encontraba en medio de la sala del club de ocultismo. A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente. Los dolores de cabeza de Garou apenas comienzan. Final capítulo 3. Gracias por escuchar, besos en el siempre sucio.